Buenos días, buenas tardes, Alicia. Hola. Después de estos últimos 4 años de legislatura en la formación de Izquierda Unida, teniendo participación en los plenos, en el consistorio, entras de lleno como líder de la formación para las próximas elecciones. ¿Te ha costado dar ese paso y de ser la cabeza más visible de Izquierda Unida en Vélez Málaga? Bueno, sí me ha costado dar el paso porque significa que te comprometes a estar en la primera línea y eso pierde mucho de la intimidad o del espacio privado y bueno, y tienes que estar a disposición permanente prácticamente 24 horas al día y eso realmente es una responsabilidad y un compromiso. Y una que cuando se pone a trabajar en algo se lo toma muy en serio, pues con más responsabilidad y mayor sentido del compromiso. Y también pasa que estamos en Izquierda Unida. Es un partido asambleario, como sabemos. Por lo tanto, esa responsabilidad que se visualiza en mí realmente tiene todo un equipo detrás. Es más fácil trabajar dentro de una organización que tienes el refuerzo de la inteligencia colectiva, como nos gusta a veces decir, y te sientes arropada permanentemente por los compañeros y las compañeras. Así es que lo de liderar, no me gusta ese término porque corresponde a una imagen muy androcentrista de la conformación social. Es más interesante hablar del espacio colectivo y bueno, como las fórmulas son las que son, pues tiene que haber una persona encabezando, en este caso yo, pero con el refuerzo atrás que digo. ¿Qué te ha llevado a ello? Bueno, pues me parece que las mujeres tenemos que dar un paso adelante en el espacio social, en el espacio político. Y no hay más remedio que quienes estamos militando en organizaciones de izquierda, de alguna forma, el compromiso que tenemos nos tiene que hacer llevar a eso, a tomar primeras posiciones, siempre que los compañeros lo hayan considerado, como es en el caso de la Asamblea, ¿no? Que hayan considerado interesante hacer esta valoración, es decir, el feminismo como una de las principales herramientas transformadoras del panorama, no solo nacional, no solo municipal, sino a nivel global, como estamos viendo o como hemos visto con las manifestaciones del 8 de marzo, me parece que es fundamental tomar la rienda de las decisiones de lo público. Entramos en materia. Nosotros desde revistamuchomás.com estamos haciendo estas conversaciones o entrevistas un poquito para acercar al político, la política en tu caso, a la ciudadanía. Por ello te preguntamos, ¿quién es Alicia Pérez y cómo te definirías? Complicada, ¿eh? Pues sí, La sí, pregunta. es complicado, porque es verdad que yo al principio he aludido a ese espacio privado que cualquiera persona tenemos y yo especialmente me cuesta mucho trabajo de hablar de esa parte privada, que bueno, que todo el mundo tiene su historia, ¿no? Tiene su familia, Entonces, bueno, Alicia Pérez, pues una vecina de Vélez Málaga, de los límites de Vélez Málaga además, de esa zona de Chilche, tan olvidada en todos los sentidos, en el sentido de los servicios, de infraestructura, en fin, una zona a la que, como a otros pueblos del municipio, hay que devolverle en un corto espacio de tiempo todo lo que se le ha ido negando durante bastante tiempo. Y poco más, una vecina, trabajadora, 55 años, aunque esté feo decirlo. Te iba a preguntar ahora. ¿Nacida en el año? En el 63. ¿En Vélez Málaga? En el 63, sí. Nacida en el año 63 en Vélez Málaga. ¿Cómo fue tu infancia y qué recuerdas de ella? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, yo tuve una infancia maravillosa, porque me crié en las Lomas de Santillán, que es un campo, una zona, como te digo, entre el límite entre Chile y Benagalbón, y la infancia de los niños en el campo, yo creo que es de las que más marca deja, más huella dejan, porque esa luz que se ve en este Mediterráneo, que además en la casa donde vivíamos de mis padres estaba en una lomita, justo delante de un pedazo de mar ancho y precioso, eso hace, yo creo, que bueno, el cerebro empieza a funcionar de una forma alegre, vital, porque esa luz genera esas emociones. Y con una familia de 8 hermanos, yendo a una escuela rural
en la que había que subir andando a través de un arroyo. Esos son los primeros recuerdos que tengo y los que más anhelo, ¿no? Cuando tienes que refugiarte en algún espacio y buscas ese espacio de la infancia, ese es el que viene siempre. Luego nos fuimos a vivir a Málaga en ese éxodo rural que se produjo en los años 70. Las familias ya no podían vivir con lo que cultivaban en el campo. Imagínate como una familia de 8, pues casi imposible. En aquel entonces éramos menos, éramos 7. Y nos fuimos a vivir a Málaga, un barrio obrero de Málaga, y mi padre empezó a trabajar en una empresa de cerveza, de cerveza Victoria. Trabajó durante toda su vida ahí. Eso es. Durante toda su vida ahí, luego cerró la cerveza Victoria, se quedó en la calle, vivimos tiempos difíciles también con esa precarización que se inició en los años 90 y tantos. Empezó a haber una desindustrialización de la escasa industria que quedaba en Málaga, y una de ellas era la cerveza Victoria, y bueno, pues tuvo que buscar otro tipo de trabajos y demás. Yo por aquel entonces ya me vine a vivir a Vélez con unos abuelos, porque ellos ya se habían hecho mayores, habían vuelto desde el campo, se habían venido a vivir a Vélez, Málaga, y yo me vine con ellos pues a hacer esa labor de cuidadoras que se les destina normalmente a las mujeres. O sea que desde los 13 años ya entendía yo que haber nacido mujer tenía una serie de connotaciones que no las hubiese tenido a madurar pronto, quizás. Si llegas a ser hombre, y por supuesto de madurez y de responsabilidad. Luego pues ya mis abuelos murieron y en fin, y me casé, tuve 2 hijos, Fabio y Octavio, que son 2 cielos. Y bueno, y ya está. Y la vida de cualquier mujer, trabajando, la batalla, si te separas, pues más complicaciones, porque tienes que hacer de madre y padre prácticamente y tirar de las economías, y eso las mujeres lo entendemos muy bien. Eso lo entendemos muy bien. ¿Y qué recuerdas del Vélez de aquellos años, cuando estabas con tus abuelos aquí? Bueno, mira, yo vivía en la zona del Cerro, en esas casas que hay debajo, una casa muy humilde, muy pequeñita, pero un vecindario súper solidario de mujeres en la briega. Los maridos se iban a las casas, al trabajo por las mañanas, y se quedaban las mujeres dominando ese espacio. Era magnífico cómo quitaban de los hijos, con qué poca economía resolvían, cómo sabían empapelar, blanquear, limpiar, echaban horas en la calle, cosían, todo lo resolvían, porque el sueldo que traían los maridos era escaso. Luego también el daño que hizo y que hace el alcohol en muchas de estas familias, y cuando son humildes mucho más, ¿no? Y cómo lucharon por sacar a sus maridos de la adicción al alcohol, que puso en riesgo incluso la vida de ellas en muchas ocasiones, y consiguieron que salieran de esa adicción y recomponer las vidas de esas familias. Y ese esfuerzo es admirable y no se me puede olvidar, porque también constituyó de alguna manera el pensamiento que uno va adquiriendo acerca de la vida, de las necesidades vitales, de lo fundamental. Sí, esa etapa. ¿Qué nos dices de tus estudios y tu trayectoria profesional? Bueno, pues mira, lo de los estudios, yo no tengo un máster, en fin, no pude sacar un máster, tampoco sé que no soy especialmente inteligente, bueno, ya lo habrán notado, ¿no? Creo que estoy bien compensada en cuanto a la inteligencia emocional y el otro tipo de inteligencia, esa de los cálculos y demás. Pero bueno, yo empecé a hacer magisterio, se llamaba en aquella época. Como te dije, tuve que estar cuidando a mis abuelos, así que llegó un punto en el que no pude compatibilizar las dos cosas. Así que tuve que optar por dejar de ir a Málaga cada día en la Alsina, la Alsina que todos conocemos, que te ocupaba mucho tiempo, más del que podías dedicar, además de las horas en clase. Así que terminé abandonando esos estudios y bueno, aproveché que tenía bachiller para incorporarme al Instituto Juan de la Cierva, que me permitió pues desarrollarme un poco en el tema informático y administrativo, ¿no? Que era lo máximo que se podía llegar en este entorno, o sea, en este municipio, ya que acceder a otro tipo de estudios era impensable con mi situación familiar que tenía y de responsabilidad adquirida, ya que no había que dejarla. Y después, pues como ya tenía un poco de conocimiento informático, fui adquiriendo ciertas habilidades en programas de edición, y ya esa ha sido mi pasión laboral, el diseño de libros, de folletos, de la maquetación de periódicos.
y ese mundo que se ha movido en torno a los medios de comunicación que es apasionante. Sí. Nosotros tenemos dedicación plena a lo que es el mundo ocio y cultural y demás. ¿Cómo valorarías en el ámbito sociocultural el municipio actualmente? Bueno, yo creo que en general hay una oferta variada, muy variada, fruto de ser un municipio en el que está conformado por 12 núcleos o 12 pueblecitos. Bueno, 12 pueblecitos si consideramos Vélez ciudad pueblecito, que no, pero me refiero a 12, como 12 realidades, ¿no?, que conviven juntas. Entonces hay una gran cantidad de fiestas, de romerías, de ferias. Claro, eso podríamos pensar que con eso pues ya tenemos suficiente, pero además es que hay una actividad cultural que se gestiona desde el ayuntamiento, que también es interesante. Se ha potenciado mucho el flamenco en estos 4 años, me ha parecido muy interesante, aunque lo he disfrutado poco por cuestiones personales, y actividades musicales y de teatro y demás que considero que están interesantes. Ahora bien, nosotros siempre hemos pensado desde Izquierda Unida que hay que huir un poco de la cultura espectáculo. Ahora estamos contando que vamos a tener 3 teatros: el Teatro del Carmen, que ya teníamos, este del Lope de Vega y el de Torre del Mar. Bueno, ¿con qué recursos se gestiona esa cultura, esa actividad cultural? Tenemos que estar trayendo grandes compañías para que se llene, para que el aforo sea lo suficientemente interesante como para que la venta en taquilla pueda sostener ese tipo de espectáculo, decíamos. Es un concepto, yo creo que es un concepto de gestión cuestionable, por lo menos cuestionable. Y hay también edades que se quedan un poco desiertas de oferta. Hay una franja que me preocupa especialmente, que es la que va entre 14, 19, 20 años, en la que la oferta cultural es muy exigua. No hay algo que les interese realmente. Lo veo, tengo un hijo adolescente, ya más que adolescente, casi joven, ¿no?, pero está todavía en esa franja y realmente no le atrae nada de lo que se oferta en el municipio. Entonces hay que tener cuidado, porque esas son las edades más delicadas en cuanto a con qué rellenamos nuestro cerebro, y lamentablemente quedan pocas opciones si no hay algo que atraiga, ¿no?, para ellos. Entonces podríamos estar ya planteando alternativas que alejaran a estos jóvenes del botellón, de la porro, del videojuego intenso. Esa es una de las preocupaciones que tengo con respecto al tema cultural y a la oferta de ocio más que exclusivamente cultural. ¿Qué nos traes en ese ámbito? ¿Qué trae Izquierda Unida o qué idea nos puedes adelantar que trae en el ámbito del ocio y la cultura? Pues mira, no sé si lo he comentado antes, pero estamos en pleno proceso de elaboración programática y efectivamente aún no hemos concretado ningunos puntos que se puedan ir detallando, pero sí partimos de esa base, de que hay que hacer una cultura que sea cada vez menos cultura espectáculo y más cultura participativa. ¿Cómo implicar a los vecinos en esa gestión cultural? Primero, yo creo que además darle respuesta a través del Consejo de Cultura, que desapareció lamentablemente, y es una herramienta con la que puedes generarte muchos vínculos directos con los actores reales del espacio cultural, y sobre todo eso, pensar en la cultura no como solo una cultura espectáculo, sino como cultura industria con generadores propios en el municipio, y cultura de participación en la que intervengan pues quienes realmente hacen la cultura, la disfruten. Estamos en un mundo ahora mismo que mucha gente está muy desencantada con el mundo político. Te pido que nos valores el mundo político y por qué piensas que es de necesidad para que el ciudadano se interese en la política. Es que es verdad que terminamos cansando a cualquiera, quiero decir, nosotros mismos no podemos soportar ver el bombardeo constante que hay
de lo que se llama política, pero que yo no entiendo que sea la política, porque es que hay mucho más de las comidillas entre partidos, del que han dicho y que dirán, del que van a hacer pero no han hecho, y realmente de lo que es política, que es la acción de gestionar las cosas de todos, la cosa pública, es decir, cuánto dinero vamos a destinar este año para que los centros educativos que tienen ya todos una media de edad de 30 años se adapten a las necesidades y a la realidad de tener espacios más confortables para los niños que pasan ahí entre 6 y 8 horas. Bueno, pues eso es política. Y no me digas tú que no puede una madre, no va a estar pendiente de que el espacio donde está su hijo esté mucho mejor. Efectivamente lo está. Lo que pasa es que eso parece como que fuese otro espacio. No, es que ese es el espacio político. Y habría que decirle a esa madre que ella está haciendo política cuando participa en el AMPA o cuando se reúne con compañeras para mejorar ese centro escolar o solicitar que la biblioteca tenga más horas abiertas o que las pistas deportivas estén arregladas. Eso es política. Todo lo demás es el enredo que hay en torno a la política y es como se conforma una lista que siempre terminan descabezando a alguien, por lo tanto otros cuantos salen enfadados, si la corriente de sanchista o susanista, si el PP ha metido a los de Mariano o no los ha incluido en las listas. Eso realmente no es política, no, eso es, bueno, pues, en fin, como se puede decir, un efecto secundario que deberíamos ir cada vez eliminando más de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que precisamente esto es lo que envenena y cansa y aburre y dinamita lo que realmente es política. Por último, ¿afrontas el reto con ilusión? Sí, lo aceptamos con ilusión porque pensamos desde Izquierda Unida que estas políticas que pueden parecer tan a contracorriente, es decir, lo lógico que venga una gran empresa, monte aquí un negocio, tenga muchos empleados, pero claro, luego hay que mirar esa gran empresa cuántos recursos naturales consume, realmente qué trabajo y qué calidad de trabajo va a dar a esos empleados si es que los contrata, porque seguramente van a ser fijos, seguramente, no van a ser fijos, van a estar precarizados, van a estar... Eso es examinar la política, desde cuestionar el sistema capitalista, que al fin y al cabo nos ha traído donde estamos, a una explotación de los recursos naturales salvajes que está acabando con el planeta, a una precarización laboral cada vez mayor, a una injusticia social que tiene sumida en la pobreza al 30 y tantos % de este país, de la población de este país. En fin, estar en las posiciones contrarias a eso se diría que es remar a contracorriente, pero bueno, como somos de largo recorrido y ya Izquierda Unida lo tiene demostrado, ¿no? Pues no nos importa seguir remando y creemos que hay que ir haciendo pedagogía en ese camino. Y ya así por último, darte las gracias por acogernos y por atendernos y que mandes un mensaje a los lectores y los que te van a ver de por qué tienen que confiar en ti para el municipio de Belén Málaga. Bueno, muchas gracias primero a vosotros por hacerme partícipe de esta forma de comunicarme con los vecinos. Y después, bueno, yo no le diría a los vecinos que tienen que confiar en mí. Tienen que confiar en mí porque yo formo parte de una organización que es Izquierda Unida, que nunca les ha fallado porque tampoco le ha generado unas expectativas que vayan con las que haya defraudado. Es decir, yo, como otros puedan decir, pues vamos a traer 600.000 puestos de trabajo, creo que ha dicho el presidente del Partido Popular en la Junta de Andalucía, ¿no? El presidente Juan Moreno Bonilla. Bueno, pues todavía estamos esperando y ya empezamos a cuestionar que realmente la intención, y él mismo ha dicho que bueno, que era una forma de hablar en campaña electoral. Yo no puedo prometer nada de eso, pero sí prometo, y eso es mi compromiso de largo recorrido como el de esta organización, pues trabajar por los derechos de los trabajadores, de la pequeña y mediana empresa local que es necesario defender porque es la que sostiene el entramado social y urbano, de los derechos a los servicios básicos, defenderlos con todo nuestro poder y nuestra capacidad, la escuela, una escuela pública que tenga edificios que sean acogedores para nuestros hijos, que tengan además la capacidad de dar respuesta a las necesidades especiales que tienen nuestros hijos y que tengan el suficiente número de profesorado para que puedan atender a nuestros niños sin que tengan una clase de 25, 28 o 30 alumnos sin poder casi mirarles a la cara.
y hablar del agua, del derecho al agua de calidad, en esa batalla que traemos desde Izquierda Unida con ese recurso básico, y de tener un planeta sostenible y, por lo tanto, un Vélez Málaga sostenible, un municipio que no deje de mirar a su espacio agrario, a su espacio de paisaje y defenderlo porque forma parte del espacio vital de todos. Esas son algunas de las cosas que no defiendo yo, que defiende Izquierda Unida y que yo simplemente en este caso pues le estoy poniendo. Y nada más, muchas gracias. Invitar a todos a que sigan el programa de Izquierda Unida, que ya iremos avanzando cuando vaya siendo el momento. Pues muchas gracias.